Amigas, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Alejandro Ramos, director general de Notimex. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, mucho gusto. Un buen arranque, ya incluso recibiendo algunos reconocimientos por la labor tan importante que realiza la agencia. Cuéntenos. Bueno, y ya fui a España a recoger un premio que otorga el Instituto de Empresa de Madrid, el IESCUL, que es una de las organizaciones más prestigiadas en su materia, que le otorgó a Notimex el premio por cobertura informativa en temas económicos. Aquí lo relevante es que el jurado eran integrantes de publicaciones tan prestigiosas como Wall Street Journal y Financial Times. Entonces es un premio relevante que confirma a Notimex como una agencia no solamente nacional, sino con un respeto internacional. En ese aspecto pues fue una buena oportunidad pues para dimensionar en lo personal cuál es el alcance de Notimex, y para mi gusto pues en realidad pues con mucha satisfacción vi que se pueden hacer muchas cosas, que ya hay un camino andado y que a partir de ahí se puede transitar hacia ser una gran agencia nacional e internacional. A la fecha, según lo que me comentaban en España, Notimex es la segunda agencia informativa en español en el mundo, lo cual pues no es poca cosa. ¿Después de cuál? Pues solamente después de la agencia EFE, que de España, claro, que tiene pues 90 años y que tiene desde luego un mayor presupuesto, un mayor número de gente. Entonces este papel de Notimex pues es importante y es un buen arranque para proyectarla hacia otros esquemas pues de una mayor involucramiento, como un planteamiento para hacer de esta agencia una forma de que dar a conocer a México en sus diferentes aspectos, no solamente la imagen que ahora tiene, que desafortunadamente es muy negativa, como un país de violencia, de crímenes. En realidad México es mucho más que eso. Entonces el papel de Notimex es presentar a México tal cual es, como un país diverso, donde sí existen esos problemas, pero también donde hay una gran potencialidad económica, donde hay una sólida cultura, donde hay actividades importantes en el deporte, en el espectáculo, en fin, donde hay una gran capacidad turística. En fin, ese es el papel que ahora a nosotros toca pues desarrollar en Notimex, donde también le damos espacio ya a las organizaciones sociales, promovemos los derechos de las mujeres, en fin, presentamos al país tal cual es. Cuando usted llegó a la agencia decía que tenía como objetivo la pluralidad y el equilibrio en la información. Después de la trayectoria que usted tiene al interior de la agencia, ¿cuáles son esos ajustes que pueden mejorarla? Bueno, sobre todo hay que hacerla de acuerdo con lo que marca la ley que la crea. La ley que crea Notimex en el 2006 establece que es una agencia que tiene que promover el derecho a la información y la libertad de expresión. El derecho a la información entendido como la capacidad que tiene el público de obtener toda la información relevante de lo que ocurre en el país, sin distingos de partidos políticos, sin distingos de grupos económicos o sociales, sino una pluralidad y un equilibrio en este aspecto. Entonces, en ese sentido, pues sí tiende a ser, pues más que objetivo, tiene que ser diverso, tiene que ser buscar este papel de informar y en la medida de lo posible también de orientar. Y alejarse de la idea de ser una agencia o un medio de comunicación de Estado. Bueno, de Estado no, de gobierno sí. De hecho, sí, de gobierno no lo es, y no lo es desde hace tiempo, en el sentido de, bueno, sí, por su constitución económica, sí tiene un presupuesto del erario público, pero también genera ingresos propios. Sin embargo, el mandato, aún con este presupuesto del erario público, es ser
una agencia no de gobierno, sino una agencia de Estado, entendido pues como un aspecto donde se contempla no solamente la información que surge del gobierno, sino de otros actores en la vida política, en la vida pública de México, como son también los otros poderes, el poder legislativo, el poder judicial, las organizaciones sociales, en general, todo lo que en sí contribuye a la formación del Estado mexicano. Ahora, en el informe anual sobre la libertad de expresión de Freedom House, señala que pese a algunas situaciones muy específicas, la libertad de expresión en México es casi nula, no hay una prensa libre por la amenaza del crimen organizado, la propia autocensura de algunos medios a la hora de cubrir estos eventos que pueden poner en riesgo la seguridad de los reporteros. ¿Usted cómo la percibe? No, bueno, yo pienso que esa es una apreciación un tanto exagerada. Bueno, no por mi experiencia en Notimex, sino mi experiencia de muchos años de periodista, sí. Pues ya yo he visto a lo largo de décadas cómo se transformó de un esquema efectivamente cerrado, de mucho control sobre los medios, en un esquema pues de una gran libertad. Entonces se puede decir prácticamente todo. En México ya no hay esta censura, no hay... no hay ni siquiera autocensura, justamente. Hay autocensura, pero esto responde a intereses específicos de cada uno de los medios. No está establecida pues por el Estado. Es una cuestión pues que para defender sus intereses sí se establece, económicos o políticos o de cualquier orden, sí se establece una autocensura en algunos medios, pero en general yo pienso que hay bastante libertad. Aquí, bueno, pues nosotros podemos ver que la crítica es amplia a las instituciones, a las personalidades de la política, de los negocios. En realidad hay una gran libertad de expresión, aunque sí existe la autocensura. En este aspecto que tiene que ver con el crimen organizado, desde luego sí es un inhibidor de la libertad de expresión en algunos estados del país, donde sí hay una presión muy seria sobre los medios de comunicación. Sin embargo, no se puede generalizar. De hecho, nosotros estamos ampliamente informados de lo que ocurre en todos los ámbitos, incluso en la cuestión del crimen organizado. Sabemos perfectamente qué está pasando, por dónde está pasando, quiénes son los principales actores, y bueno, y también informamos y nos damos cuenta pues de las dificultades, a veces de la ineptitud de las autoridades para actuar con eficacia contra estos grupos criminales. Los niveles de pues no sé, de alguna manera de corrupción adentro de las corporaciones policíacas, de alguna manera entorpece el trabajo del periodista? Pues sí, yo creo que sí, entorpece el trabajo del periodista porque la corrupción en cualquier ámbito, en las corporaciones policíacas, en los negocios, en las organizaciones políticas, desde luego entorpece el ámbito del periodista porque lo limita, sobre todo pues cuando el propio periodista, que si se dan casos, pues incurre en estas prácticas pues que limitan su actividad profesional. Esto pues sí es una realidad, sí existe ese tipo de limitantes. Ahora, yo también no diría que esto es generalizado, se da, pero no es generalizado. También en lo que predomina, yo pienso que es el periodismo más libre, más comprometido con el público. Jesús Lemus hace unos días nos presentó aquí su libro Los Malditos y nos hablaba de la persecución de la que fue víctima por parte del gobierno estatal y federal. Este caso también lo vemos reflejado en algún sentido en la ley para proteger a los periodistas. ¿Ustedes qué tanto lo perciben? Bueno, pues sí, yo creo que efectivamente se dan casos como ese, eso es innegable y desafortunadamente no son aislados, son bastantes casos que se dan en diferentes partes del país. En ese sentido, pues es muy correcto que haya leyes para proteger a los periodistas y no solamente leyes, que haya organizaciones de los propios periodistas para defenderse, que se recurra a organismos internacionales para establecer pues medidas mínimas de seguridad para cubrir este tipo de eventos. Ahora, pues es el periodista en México, en cualquier parte del mundo, pues siempre debe estar consciente de que su actividad conlleva un riesgo.
y un riesgo pues a veces es mayor. Bueno, esto tampoco es nuevo, ¿no? Si nos remontamos a la prehistoria del periodismo, pues vemos que los grandes exploradores escribían, eran periodistas. Stanley, cuando descubre el África y todo, pues estaba arriesgando su vida. Si luego nos vemos a los corresponsales de guerra, a Hemingway y a muchos otros, o a periodistas poco conocidos que estuvieron en los golpes de Estado, en las revoluciones que se proliferaron durante, pues no hace muchos años, ¿no? Finalmente el periodista ahí está arriesgando su vida. Ahora, pues la arriesga también en esta cobertura sobre el crimen organizado. Entonces, eso siempre ha existido y el periodista consciente, pero esto no quiere decir que el periodista deba estar desprotegido. Sí debe estar protegido por leyes, por organizaciones y por sí mismos, por sus propias empresas, para que pues en el desempeño de su labor pues corra los menos riesgos posibles. ¿Ustedes cómo protegen a sus reporteros y qué tanta camaradería hay entre los propios periodistas? Porque a veces nos enteramos de estos casos, pero no les prestamos la atención, no les apoyamos lo suficiente. Bueno, yo pienso que en general sí se le presta cada vez mayor atención. Creo que son menos, cada vez aislados, los casos que pasan desapercibidos. En realidad si hay una mayor atención, hay organizaciones de periodistas y de hecho pues hay cada medio de comunicación tiene sus propias normas, ¿no? Para establecer pues esquemas de protección para los periodistas, ¿no? Pues sobre todo pues hay recomendaciones muy precisas, de modo que pues está bien cubrir la información, pero tampoco ser tan temerario, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en Michoacán, ¿cómo lo hacen? Bueno, yo creo que esto es un poco similar a lo que es la cobertura de un corresponsal de guerra, ¿no? Uno cuando es corresponsal de guerra se da cuenta que hay zonas que están vedadas, que dentro de todo el conflicto hay zonas relativamente seguras y hay otras zonas donde pues es prácticamente suicida e incursionar. Pues es lo mismo, ¿no? Aquí es lo mismo. En el caso de Michoacán, de algunas otras entidades de la República donde se presentan estas situaciones, pues sí, también hay zonas seguras. Y bueno, la recomendación es moverse en las zonas seguras y desde ahí investigar o aventurarse en las zonas más peligrosas con cierta protección policíaca, militar, no ir aisladamente porque eso es suicida, ¿no? Y realmente también no se tiene muchas posibilidades de obtener una información pues muy contundente o muy veraz. Ahora, en su trayectoria ha sido reportero, por ejemplo, fue incluso corresponsal en Londres, ¿no? Sí, yo fui corresponsal de Londres. Bueno, curiosamente yo empecé mi trayectoria en Notimex hace 40 años y empecé como se empezaba en esa época, ¿no? De reportero de guardia, y entonces empecé a desarrollarme ahí como reportero aquí de diferentes fuentes. Luego fui corresponsal de guerra en los golpes de Estado que hubo en Sudamérica en los años 70, estuve en el golpe de Estado en Chile. ¿Y es equiparable lo que ahora se está viendo en México? No, es distinto, es distinto, porque lo que se ve en México ahora está más localizado, no es una guerra, es un problema muy serio, problema delictivo, pero no es una guerra formal. Entonces es muy, muy distinto. Por ejemplo, a mí me tocó estar también en la revolución de Nicaragua. Bueno, pues ahí sí es terrible porque uno no sabe por dónde moverse y ahí sí una guerra, pues ahí puede ocurrir cualquier cosa de cualquier lado, ¿no? Entonces hay zonas seguras, pero no son tan delimitadas y en cualquier momento pueden cambiar. Entonces, bueno, pues es una experiencia que uno va teniendo en la vida. Y yo después fui el primer corresponsal que Notimex tuvo en Londres, y bueno, ya ahí cambié de giro un poco. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero después del corte más información de Alejandro Gómez. No le cambie.
Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Alejandro Ramos, director general de Notimex, fue corresponsal. ¿Cuáles son estos códigos para guardar la seguridad propia y de la cobertura que se hace en países que se está viviendo una guerra? Bueno, en relación con los países donde se vive una guerra, pues es muy difícil establecer códigos. Como decía, hay zonas relativamente seguras, que es donde uno se puede mover, y eso es producto de la información que va obteniendo ahí sí literalmente en el campo de batalla. Sí. Entonces, ahí la clave es no colocarse en medio, en el fuego cruzado. El que se coloca en el fuego cruzado, pues difícilmente sobrevive. Entonces ahí se debe tener una habilidad de conocimiento, incluso para penetrar de un lado y otro de las partes en pugna. ¿Cómo lo hacían? Un caso en particular que nos quiera Bueno, compartir. por ejemplo, en Nicaragua, ¿no?, que era muy, muy complicado. De un lado estaba el ejército sandinista, del otro lado estaban las fuerzas somocistas del ejército. Bueno, pues entonces uno pues debe tener cosas, desde tener pues vestimenta especial, en los vehículos en que se transporta cartulinas, y bueno, y tener una identificación siempre a la mano. Eso ayuda relativamente, pero finalmente sí permite ingresar a las diferentes filas. Uno no puede quedarse de un lado u otro, tiene que participar, buscar, tener los puntos de vista, los movimientos, las razones de uno y otro lado. Entonces, lo que uno debe evitar siempre es quedar en medio del conflicto, de un fuego cruzado, aunque a veces se da, sin que uno se lo proponga, pues es altamente riesgoso. ¿Llegó a arriesgar usted su vida ahí? Sí, claro, ahí todo el mundo arriesga su vida, no yo, sino todo el mundo arriesga su vida. De repente estamos, por ejemplo, en una conferencia de prensa con los guerrilleros y empezaba una balacera, ¿no? Pues ahí todo el mundo arriesga su vida, o del otro lado también. Entonces siempre se corre el riesgo también de que sea confundido, ya sea por unos u otros, como parte del enemigo, ¿no? Entonces siempre es muy, muy complicado. No hay recetas para eso, es mucho una intuición y una percepción del momento, pero no hay un código para decir hay que moverse por aquí o por acá. Quizá la regla es no quedar en medio del fuego cruzado, es la única, pero lo demás pues no hay garantía de nada. En todas las tragedias hay historias de vida que pueden conmoverlo o pueden marcar una huella. ¿En su caso? No, bueno, hay muchas historias de vida, ¿no? Por ejemplo, pues en la propia Nicaragua, ¿no?, cuando triunfa el movimiento sandinista, pues veía uno, entra el ejército sandinista, y era un ejército de jovencitos muy pues muy disminuidos físicamente, mal comidos, con harapos, y en realidad parecía un ejército derrotado en lugar de un ejército triunfador, ¿no? Estaban realmente agotados. Bueno, finalmente eso fue el episodio, y luego, bueno, pues como una manifestación de júbilo, empezaron a disparar miles y miles de tiros al aire, ¿no? Y durante horas, durante el día y durante toda una noche. Entonces, bueno, son episodios que se quedan, ¿no?, en la mente del periodista, del reportero. O por ejemplo en Chile, ¿no?, cuando el golpe de Estado contra Allende, pues me tocó estar en el Estadio Nacional de Chile, que era un estadio de fútbol, es un estadio de fútbol, donde se convirtió en una prisión. Entonces estaban los detenidos en las gradas, en los túneles, y bueno, pues había torturas, era terrible, ¿no? Entonces, sí, esas son pues episodios que se quedan muy fijos en la memoria, ¿no? Usted también se ha dedicado a la cátedra en la Carlos Septién, en la UNAM. ¿Qué nos hace falta para que no sean campos de desempleados? Bueno, eso no tiene mucho que ver con la cátedra. Aquí el problema de quienes nos dedicamos, quienes ahora incursionan en los medios de comunicación, bueno, pues sí se pasa por las universidades, que antes no ocurría. Bueno, yo fui uno de los pocos que en esa época sí egresé de la
de la universidad, de la UNAM, y bueno, y fui a Londres de corresponsal de Notimex, porque pues estaba estudiando, fui fundamentalmente a estudiar a la BBC de Londres, claro. Sí. Entonces, bueno, era ya otra vida, era otro concepto, también cambió mi enfoque, ya ves, y bueno, pues entonces ahí pues ya entré a conocer más las técnicas de la comunicación, pues los temas económicos, los temas políticos de la Europa de esa época. En fin, también me tocó cubrir elecciones en Italia, en Inglaterra, entonces era otro tipo de cobertura radicalmente distinta a la claro. que yo había tenido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también tuve otra formación, una formación pues ya más académica. Me especialicé en temas económicos y también cuando regresé a México fui de los fundadores del periódico El Financiero, que fue el primer periódico realmente especializado en ese tema en México. Y aunque no solamente era un tema económico-financiero, sino también un periódico que planteó y que aportó una gran pues contribución a la libertad de expresión y a la discusión política. Entonces, bueno, para mí fue muy satisfactorio estar en ese trayecto durante tanto tiempo en otro tipo de periodismo totalmente distinto. Pero en esa época es cuando también yo puedo desarrollar más aspectos académicos, tanto en la CEPTIEN como en la universidad, incluso en la UNITEC, la Universidad Tecnológica de México, dirigí un año, porque no me daba mucho tiempo, la carrera de comunicación, y ahí experimentamos con nuevas técnicas. Pero volviendo al punto, que el problema del desempleo no son las escuelas, el problema, o quizá son las demasiadas escuelas. Y finalmente la comunicación desde hace 20 años para acá se convirtió en una moda. Entonces, conservadoramente, en el país egresan en las diferentes escuelas de comunicación que hay 30,000 estudiantes. Cada año egresan 30,000 estudiantes. Y el campo de trabajo es para 1,000 o 2,000. O sea, exageradamente 3,000, o sea, una décima parte. Entonces, ¿el resto dónde está? Pues en el desempleo o en otras actividades. Entonces, el problema no es en sí la formación, sino que el mercado de trabajo es muy limitado. ¿No nos hace falta poner más en práctica, más retos mientras estudiamos? Bueno, yo creo que sí es deseable, ¿no? Ahora, las nuevas tecnologías, de eso facilita mucho la posibilidad de establecer nuevos retos, de ser más creativo. Esto es una gran posibilidad porque finalmente sí se abren pues canales distintos de expresión. De hecho, ahora no se requiere tener un periódico, una revista, como era antes. Ahora se puede tener un blog, se puede tener pues un canal de YouTube. Usted incluso fundó el Mexican Business Web. Yo soy fundador del Mexican Business Web, que es una página de internet, un sitio que promueve las oportunidades de negocio en México, que es en inglés y en español, que tiene una cobertura nacional e internacional, en fin, que en su género pues es único, y es yo creo que una de las posibilidades que se tienen ahora en los medios digitales, crear un nicho de mercado, porque son muchísimos. Sí. Entonces el que no crea su nicho de mercado pues tiene pocas posibilidades de sobrevivencia. Se dice que El Financiero puede levantar la mano para ocupar una de las dos nuevas cadenas de televisión. ¿Podría haber estado por ahí? Pues puede ser. Yo en realidad estoy un poco alejado de lo que está, aunque tengo una excelente relación con la gente del Financiero, pues finalmente fue mi casa durante muchísimos años y a mí me da mucho gusto que entre en esta etapa de resurgimiento. No lo sé si pueden competir por una de estas cadenas de televisión, aunque también pues hay que ver hasta qué punto estas nuevas cadenas de televisión son atractivas, porque uno está observando que así como el modelo de negocio de los medios impresos se agotó, uno también está observando que el modelo de negocios de la televisión abierta está también agotándose. Entonces, y esto es lo atractivo de los medios digitales, están creando
pues contenidos a la medida de sus públicos y son cada vez más diversos. Entonces este esquema de las cadenas de televisión, pues desde mi punto de vista es muy incierto en un futuro. ¿A demanda serán todos los contenidos noticiosos? Por ejemplo, en su página web, ¿cómo lo viven? Bueno, sí, yo creo que en gran medida uno establece los contenidos noticiosos en función del público al que se dirige. Entonces, de alguna manera sí es a demanda. Sí, ya no se dispara a todos lados, sino se busca un objetivo, un público objetivo al que se le está informando de determinadas cosas. Y uno ve la especialización, ¿no? Si uno ve blogs, que es una forma de comunicación muy generalizada, ve blogs de comida, de vinos, de salud, en fin, de todo. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Pues que hay una especialización, ¿no? Bueno, ese es el reto, quizá, que tenga el periodista, el comunicador ya más que periodista. Tiene que ser especializado y tiene que tener, bueno, para mí, ideal, un comunicador profesional debe tener un conocimiento de las tecnologías, de las herramientas, pero debe tener un conocimiento del mundo, de su país y de su especialidad. Si se tienen esas tres cosas, bueno, se compite con mayores posibilidades de éxito en el supercompetidísimo terreno de los medios de comunicación. Vamos a la sección de los 7 pecados. Le voy diciendo cada uno. Sí. Me dice lo que se le ocurre. Pues a ver si me acuerdo de alguno. Si le digo avaricia, ¿en qué piensa? Pues en el atesoramiento. ¿Envidia? Yo creo que en los políticos. ¿Ira? Ira, pues, en los fundamentalistas. ¿Gula? Gula, pues en la obesidad, ¿no? Yo creo que sí. ¿Lujuria? Lujuria, pues yo creo que es algo consustancial casi a toda la gente. ¿Pereza? Pereza también. ¿Soberbia? Soberbia, pues es un estorbo enorme para quien lo padece en un grado extremo. Alejandro Ramos, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en Territorio. Pásenla muy bien.